Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente yo, lo prometido es deuda, como decimos los viejos. Acá vengo a cumplir con mi deuda de darles la segunda parte de la charla sobre modelos, iba a decir avanzados, pero no son más avanzados, son modelos más contemporáneos de ansiedad, más actualizados, o eventualmente nuevas perspectivas o perspectivas de la tercera ola, nueva generación, que no me gusta mucho llamarla así, pero bueno, en rigor es el nombre por el cual se identifican mucho de este tipo de movimientos, ¿sí? Primero, me quedaba colgado por ahí una parte acerca de la terapéutica del tratamiento basado en el modelo actualizado de ansiedad, cognitivo de ansiedad, ya clásico diría yo de Clark T. Wells. Ahora vamos a ir a eso. Eh, bueno, compartimos pantalla y ahí vemos, a ver si, porque se me colgó dos veces la compu cuando hice esto. Esperemos que esta vez no sea el caso y que me deje terminar de grabar. Eh, Vieron que esto es en vivo y en directo. En vivo y en directo para mí porque no hago una segunda toma. Así que más vale que salga. En principio, hasta que se maximice la pantalla y eventualmente pueda manejar las filminas mientras voy hablando, por lo menos si se cuelga en este momento, tengo la posibilidad ya de hablar un poco acerca de cómo son los componentes cognitivos del tratamiento de la ansiedad, ¿sí? Eh, Tenemos entonces, me parece que ahora funciona bien. Flexibilizar creencias relacionadas con la sobreestimación de la amenaza, ¿sí? O sea, son las cosas como que hay que hacer, ¿no? O sea, no te dicen muy en claro en los textos cómo, pero no se preocupen porque los vamos a ver el cómo, ¿sí? Si quieren puedo spoilear lo que va a ser la clase de técnicas de la ansiedad que la tenemos pensada un poquito más al final de la cursada, pero esencialmente como que hay una tríada, ¿no? Hay tres cosas puntuales que habitualmente se hacen. Psicoeducación a full, es decir, tratar de que el paciente incorpore nueva información acerca de lo que es su propio problema de ansiedad, que va a alimentar una serie de cosas que están incluidas en el modelo, ahora lo vamos a hablar. Reestructuración cognitiva, ¿sí? Es decir, una discusión acerca de el contenido, las creencias, los sesgos, las distorsiones que se generan a través de esas creencias, en términos por ahí de su valor lógico y su contenido. Y después, experimentos conductuales, ¿sí? O sea, sencillamente que el paciente fundamentalmente se exponga a ciertas experiencias que a nivel comportamental realizarían una conducta que tienden a evitar, o sea, cortarían con la evitación, y por otra parte les permitiría una desconfirmación de la peligrosidad asociada a las creencias que ellos tienen, ¿sí? Estas son las tres cosas por las cuales gran parte de esto que dice acá se puede llegar a realizar, ¿sí? De vuelta, flexibilizar creencias relacionadas con la sobreestimación de la amenaza, es decir, en este caso, presentar la información a la gente para que realmente se dé cuenta que eso tan terrible que suponen que va a pasar, no es tan terrible porque no va a pasar con tanta probabilidad. Mejorar e incrementar el procesamiento de señales de seguridad. Esto también se puede hacer con psicoeducación porque básicamente le mostrás al paciente la información real acerca de la seguridad real que tiene el fenómeno que el paciente teme, no porque sea una cosa totalmente segura. O sea, uno no le puede decir a un paciente, por ejemplo, que los vuelos no se caen nunca. Uno puede hablar de la probabilidad real de que un vuelo se caiga. Aquel paciente que, por supuesto, tenga una fobia a volar, ¿no? Modificar creencias desadaptativas sobre la vulnerabilidad, ¿sí? Esto es básicamente una discusión cognitiva, un diálogo socrático acerca de por qué cree realmente que es más vulnerable que el resto de los mortales. Eliminar conductas defensivas disfuncionales y afrontamiento evitativo. Básicamente esto se puede traducir en hacer que el paciente corte con su evitación de las cosas que justamente teme. Mejorar tolerancia y aceptación a la ansiedad. Esto se puede hacer a través de ejercicios de exposición interoceptiva en pacientes con trastorno de pánico, por ejemplo.
por ejemplo, si le decís al paciente, si el paciente tiene miedo a hiperventilar o a respirar mal por lo que eso llega a representar para él, bueno, hacerle específicamente que hiperventile en distintos contextos como para empezar a tolerar la sensación, gradualmente, por supuesto, ¿no? O sea, una cosa es que el paciente hiperventile en la comunidad de su casa con, no sé, el reaseguro de tener el celular al lado, y otra cosa es que hiperventile solo en el medio de un shopping, ¿no? Donde parece el paciente, no sé, tiene agorafobia asociado a su trastorno de pánico, por supuesto que es un skill mucho más difícil de cumplimentar. Bien, después tenemos flexibilizar el sesgo, ¿sí? El procesamiento cognitivo, es decir, tratar de hablar un poco acerca de las distorsiones cognitivas del paciente que tiene, que se pueden identificar, como fíjate que acá estás catastrofizando nuevamente, fíjate que acá estás maximizando la posibilidad del peligro, fíjate que acá estás haciendo un pensamiento todo o nada, bla, bla, bla. O sea, eso a través del trabajo con el paciente con sus propios registros de pensamiento, ¿no? Que ya les digo, yo ahora lo doy todo como obvio, pero la verdad que no me acuerdo si lo vimos en prácticos esto. De no ser así, va a haber un teórico específico para esto, así que no me hagan mucho caso, sino que sí, fíjense nada más los distintos componentes en los que un tratamiento cognitivo estándar eh, tiene en función del modelo que vimos hasta recién, ¿sí? Flexibilizar, perdón, reducir preocupaciones y mejorar habilidad de resolución de problemas. Esto está más del lado ya del afrontamiento, es decir, de la elaboración secundaria que hablábamos antes, y fundamentalmente tiene que ver con la idea de reducir esa tendencia que tiene el paciente a seguir enganchado con un tema que teme, ¿sí? Y por supuesto mejorar la habilidad de resolución de problemas, sobre todo si son pasibles de ser solucionados en términos de resolución de problemas, sus temas, ¿no? Lo que ellos presentan. Y por último, modificar el sesgo atencional, que esta es una estrategia puntual que propone el modelo cognitivo a través de una serie de ejercicios que en realidad en la vida real muchos no los hacemos, o al menos muchos no los hago yo, ¿sí? Existen, está bueno, pero si quieren pueden leer algo específico sobre eso. En el texto hablan de que es algo experimental y la realidad es que, nada, no, a veces uno necesita cierto equipamiento para hacer eso que por ahí no es fácil de tener. Bien, esto lo decía antes, ¿no? Los tres componentes básicos del modelo tienen que ver con esto, ¿sí? Ejercicios conductuales, reestructuración cognitiva y psicoeducación. Bien, vamos a Wells, a Adrian Wells, modelo cognitivo, metacognitivo, ¿sí? Este es un librito que, a ver de qué año es, me lo compré allá en el 2009 en un congreso y vine muy feliz. Sí, 2009, este es de 2011, el congreso fue entonces en esa época. Lo compré muy feliz porque era una novedad, era súper, súper cool tener el librito de Wells. Y en su momento la verdad que fue un boom. Hoy, leyéndolo a la recontra hiperdistancia nuevamente para dar la clase, eh, yo lo pondría como, le daría como el beneficio de la duda a lo novedoso del modelo y ahora les voy a explicar por qué. Tiene muchos puntos de similitud con la terapia cognitiva estándar y tiene unos puntos de disimilitud obvios también, ¿sí? Primero, hay un énfasis claro en el estilo del pensamiento y en el tipo de creencias, ¿sí? Segundo, propone, a diferencia del modelo clásico, técnicas puntuales para que el paciente haga un detachment, un desapego de las cosas que atiende habitualmente, ¿sí? A través del mindfulness, del entrenamiento atencional. O sea, da técnicas puntuales. No es que te dice que sí o sí tienes que usar una, sino que te da dos ejemplos. Uno a través del entrenamiento atencional, otro a través del mindfulness o técnicas de desapego pleno, les dice Wells en la traducción en castellano del libro. Detached mindfulness. Después dice que las metacogniciones son responsables del control de la mente, ¿sí? O sea, como que acá la cuestión no es tanto que un pensamiento, ¿sí? Digamos, que la interpretación de la realidad produce ciertas emociones y ciertas conductas, sino que acá tiene que ver la cuestión con el acceso metacognitivo que controla las cosas como real problema, ¿sí? Eh,
las cosas no dependen de lo que la gente piensa, como diría Beck, ¿no? La proposición clásica cognitiva, ¿no? Es como vos lo estás pensando, como vos te estás de alguna forma limitando tu accionar o perjudicando tu vida, ¿no? En la medida que vos pienses que ahí hay un problema o no lo vas a poder lograr, es probable que eso suceda o que te sientas muy mal, que surja una emoción negativa muy fuerte por eso, ¿no? Y acá Wells viene a plantear una cosa que él ya la venía planteando años atrás del 95, que era como que, bueno, no sé si es tan importante, diría Wells, lo que la gente piensa en tanto el contenido, sino de cómo está pensando, ¿sí? Es decir, de la relación que la persona tiene con esos pensamientos, no del pensamiento en sí, en cuanto al contenido. De hecho, acá la idea es como dice ahí la filmina, un desplazamiento de una hipótesis de contenido a una hipótesis de proceso. A Wells debe importar no tanto lo que el paciente piensa en términos de el valor de la amenaza o de la pérdida del contenido de su pensamiento actual que trabaja con vos en terapia, sino de cuáles son los procesos que están detrás de eso sosteniendo ese pensamiento, ¿sí? Y básicamente esto va a estar vinculado para Wells con un proceso atencional particular, ¿sí? Ahora vamos a verlo a continuación. Fíjense, las personas quedan atrapadas en el malestar emocional porque su metacognición da lugar a un modo particular de responder a la experiencia interna, ¿sí? Pensamientos y emociones que mantienen la emoción y fortalece las ideas negativas, ¿sí? O sea, fundamental entonces, ¿qué podemos concluir de esto? La realidad acá es que justamente el rol fundamental es la metacognición. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una manera supuestamente de responder a determinados pensamientos que ayuda a mantener las relaciones, las ideas negativas. Ahora bien, lo que Wells propone en particular como mecanismo fundamental es a lo que él llama síndrome cognitivo atencional, que básicamente va a estar compuesto por cuatro procesos: la rumiación, la preocupación, la atención fija y las conductas de afrontamiento disfuncionales o de autorregulación negativas. Explico cada una de ellas recontra rapidito. Rumiación y preocupación son dos cosas que se caracterizan por ser estilos de pensamiento reiterativos, ¿sí? Solo que la diferencia es que la rumiación generalmente va sobre el pasado y la preocupación sobre todo va para el futuro, ¿sí? De hecho, esto distingue muchas veces pacientes depresivos de pacientes ansiosos, porque los pacientes depresivos tienden a rumiar, tipo de por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué siempre soy un perdedor, por qué siempre me va mal en la vida, siempre mirando atrás. Y la preocupación es, no voy a poder controlar lo que va a venir, ¿sí? O sea, básicamente no voy a llevar a fin de mes, no voy a ser suficientemente apto en la prueba física que tengo que hacer, etcétera, 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 ¿sí? Amenaza y reiterar, pensar reiteradamente sobre una amenaza a futuro, ¿sí? La atención fija básicamente tiene que ver con la idea de que los pacientes que tienen problemas de ansiedad o de depresión, es decir, que tienen trastornos emocionales, de acuerdo a Wells, tienen un problema con su atención, porque se fija, se estanca en aquello en donde les permite rumiar o les permite preocuparse, ¿sí? Y por lo tanto, también lo que pasa es que al rumiar o preocuparse y al atender selectivamente un estímulo en particular, lo que ocurre es que los pacientes también lo están afrontando de una manera que básicamente no los perjudica, no les hace bien, ¿sí? Es a través de la evitación fundamentalmente o de técnicas que básicamente tienden a suspender o a negar o neutralizar los pensamientos que son notoriamente ineficaces y que llevan a mayor malestar. Bien, adentrándonos un toque más en el modelo, básicamente para Wells hay dos tipos de conocimiento posible, ¿sí? Uno que va a estar, digamos, dado por lo que son las creencias explícitas, que básicamente son del orden declarativo, es decir, del orden de la capacidad de ser verbalizables, ¿sí? Y a su vez se van a dividir en dos, ¿sí? O sea, básicamente
creencias metacognitivas positivas y creencias metacognitivas negativas, ¿sí? Básicamente las positivas se refieren a las ventajas de implementar lo que te propone el síndrome cognitivo atencional, ¿sí? O sea, básicamente hay un punto en donde yo siento que es bueno preocuparme porque me mantiene preparado para un peligro futuro. Hay un punto en donde yo siento que es bueno rumiar porque básicamente si de repente buceo en lo profundo de mi mente me voy a dar cuenta porque estoy tan arruinado en mi vida, ¿sí? O el monitoreo del peligro, es decir, hay una creencia de que por ahí está bueno estar atento a que no me pase nada malo, ¿sí? Estas creencias positivas, estas creencias metacognitivas positivas, es decir, estas creencias positivas acerca de ciertos cuidados y cierta ayuda que me da a sostener estos procesos, es lo que justamente caracteriza los problemas emocionales, ¿sí? Las creencias metacognitivas negativas, por otra parte, aluden a la evaluación negativa de sensaciones y pensamientos que contribuyen al peligro percibido. Que estas son como básicamente las que veíamos antes en el modelo clásico en cuanto a la idea de no tener como control sobre lo que uno piensa y que básicamente eso me va a llevar a algo malo, ¿sí? Por lo tanto, como dice Wells, este tipo de creencias, que acá dice sobre, se refieren a la incontrolabilidad, significado, importancia y peligrosidad de los pensamientos, o sea, todas cosas negativas para la valoración interna de un individuo, básicamente dan lógicos intentos de intentar controlar ese fenómeno, ¿sí? Como les decía antes. Recuerden que antes hablábamos de creencias explícitas, metacognitivas positivas y negativas, y creencias implícitas, que básicamente son reglas o programas de pensamiento, ¿sí? Que básicamente no se ven, por eso son procedimentales, son heurísticos, básicamente, en donde nos formamos nuestros juicios y nuestros atajos mentales para resolver ciertas cuestiones que, según Wells, están ligados con darle una preponderancia fundamental a cuestiones que tienen que ver con la percepción de amenaza o el peligro. Por eso van a hacer que la atención esté como muy vinculada a las emociones negativas, ¿sí? Fíjense esto, este es el ejemplo estándar, ¿no? Hasta vimos las que vemos en cualquier libro de clase tradicional sobre terapia cognitiva clásica. Pensar A, B, C, ¿no? O sea, eh, acá en realidad en lugar de situación, ¿sí? Pensamiento, emoción, conducta, lo que te pone acá es, bueno, a ver, estar sola es la situación, el trigger, porque es básicamente un estímulo interno, en este caso no externo, ¿sí? O sea, no es observarme que estoy mirando solo una película en el cine, sino el pensamiento, estoy solo. Estoy solo hace que de repente ese pensamiento active otro, que es las cosas no van a cambiar, y eso me lleva a una conducta, ¿sí? O a una emoción particular de tristeza o desesperanza, ¿sí? Esto es como una formulación básica de depresión. Lo que te plantea este modelo nuevo, novedoso, es que la idea de que las cosas no cambiarán, es decir, la interpretación de un pensamiento interno, de una situación, de un estímulo interno como es otro pensamiento, recuerden que la situación de la cual se produce una interpretación que produce una emoción o una conducta puede ser una situación externa como una situación interna, ¿sí? Por eso en este caso la idea de estoy sola tiene que ver con eso. En este caso, la idea de las cosas no van a cambiar, que es decir, la interpretación que hace la persona sobre el primer razonamiento de estar solo, va a estar moderada, ¿sí? Por dos cuestiones puntuales, por la presencia de las metacreencias y por la presencia de este síndrome cognitivo atencional, ¿sí? Acá dice, bueno, por ejemplo, las metacreencias te van a decir que para cambiar las cosas tengo que rumiarlas, metacreencia declarativa positiva, y acá te van a decir que experimentar las emociones me van a motivar, ¿sí? Otra creencia potencialmente positiva, ¿sí? Y básicamente, a través de estas creencias positivas, ¿sí? Va a estar vinculado a procesos que estén asociados a esas metacreencias positivas, como rumiar, focalizarse en las emociones,
¿sí? Que es lo que justamente te ayuda a rumiar, porque te concentras en lo mal que te sentís para poder hacer una hilación de pensamientos de por qué te pasa. Si no te sintieras triste y no te concentraras en eso, no podrías rumiar demasiado. Y a nivel conductual, por ahí la persona, como estrategia de regulación emocional para la disforia que tiene, escucha música triste. ¿Sí? O sea, básicamente todas cosas que generan una mayor tristeza, una mayor desesperanza. Es decir, que el pensamiento de estar sola deviene en una sensación de tristeza o desesperanza a través de no solo de una mera interpretación de eso, sino que esa interpretación va a estar calzada en función de ciertas metacreencias y cierta activación de este famoso sistema cognitivo atencional que tiene estos cuatro procesos, de los cuales acá mencionan tres, porque en rigor no es que son los cuatro que funcionan en paralelo, porque Wells habla de que uno de los procesos tiene que ver más con la rumiación en determinado tipo de pacientes, que es la depresión, y otro tiene más que ver con la preocupación en determinado tipo de pacientes, que son los pacientes ansiosos, ¿sí? Otra cosa de la que habla Wells es que hay dos modos de experiencias, ¿sí? Que esto es también un poco para explicar la noción de metacognición. El modo objeto y el modo metacognitivo. El modo objeto es básicamente no discernir entre pensamiento y realidad, y no por psicosis o locura, sino porque básicamente muchos en la vida cotidiana tratamos los pensamientos a veces como si fueran hechos puntuales, ¿sí? Se funden con la realidad, se ven como percepciones, ¿sí? A veces de pensar algo es como que lo sentí o es como que pasó. Y a veces como que uno no tiene conciencia de que son eventos internos. ¿Saben cuando pasa mucho esto? Zarpadamente en los sueños muy vividos o en las pesadillas cuando uno se las acuerda. Es como que eso es algo que es un contenido cognitivo puro y uno es como que no discierne en el momento inmediatamente que es así. Pero no hace falta que devengan en pesadillas o estados alucinatorios o estados de alteración inducida de conciencia por las drogas, ¿eh? O sea, básicamente digamos, muchos de nosotros a veces es como que le asignamos un valor a los pensamientos como si fueran realmente hechos, ¿sí? De hecho, sin ir más lejos, la fusión pensamiento-acción, que es uno de los mecanismos propuestos del funcionamiento del trastorno obsesivo compulsivo, es esto que les pasa en una versión extrema a los pacientes que tienen esta patología, ¿no? De que por solo pensar que de repente puedo dañar a mi hijo, es como que ya lo hice, ¿sí? Obviamente que aquel que no tiene TOC no le pasa esto, pero sí tenemos un montón de comportamientos supersticiosos que por tal de pensar una cosa nos pasa, sentimos que nos puede pasar otra, ¿sí? Yo no quiero pensar en que me va mal el parcial porque de repente eso es tirar mala onda y que me puede ir mal. Es una pavada, pero básicamente ¿qué estoy haciendo ahí? Y estoy tratando el pensamiento como justamente un objeto, no como un fenómeno interno. Y lo que te propone, ¿sí? El razonamiento metacognitivo es que vos aprendas a tratar a tus pensamientos como lo que son, ¿sí? Un pensamiento. Por eso lo de metacognición, reflexionar acerca de lo que pensás, ¿sí? En lugar de la teoría clásica, ¿no? De la teoría clásica cognitiva de la ansiedad es eh, identifiquemos, ¿sí? Lo que estás pensando, porque en función de lo que estás pensando, es que te estás sintiendo ansioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente esté operando algún sesgo, como una interpretación catastrófica o algo que estés haciendo que lógicamente a cualquier persona lo llevaría a sentirse mal o a tomar una conducta de reseguro particular. Bueno, lo que dice Wells es, no importa tanto los pensamientos, lo que importa es cuán consciente es la persona de que son pensamientos. ¿Sí? Y el modo metacognitivo básicamente tiene que ver con esa idea, como ver que el pensamiento es algo que está separado del self y del mundo, es un contenido cognitivo que uno genera y que lo pone en interacción con el mundo circundante, pero es una producción cognitiva, es algo que a menudo es voluntario, a veces es involuntario, pero en cualquiera de las dos maneras es algo que produce tu mente y del cual claramente no es exactamente, ¿sí? Un evento externo, es un evento interno, ¿sí? Y por lo tanto no tiene capacidad de valencia a menos que uno le preste atención y a partir de ahí ese pensamiento se vuelve fuerte y genera sus efectos. Fíjense acá
como siempre les digo, las figuras a veces aclaran más. En este caso no está aclarando mucho, porque justamente acá esto es el modelo SREF, que es el modelo básicamente autorregulatorio de Wells, que es un modelo previo que él había planteado, básicamente con una triple arquitectura, ¿sí? Que básicamente con un procesamiento automático, uno en línea y un metasistema. Este proceso, este modelo en realidad, que quizá lo podemos explicar en prácticos o si surge podemos dar unos minutos de clase de eso a futuro, eh, que es el precursor del modelo metacognitivo Wells. Este modelo estuvo propuesto por Gerald Matthews, el cual posiblemente vamos a ver cosas más adelante, sobre todo el planteamiento que él tiene sobre depresión. Pero esencialmente lo que hizo Wells acá es calzar de alguna forma los conceptos nuevos dentro, ¿sí? del modelo que él ya tenía, ¿sí? Fíjense, ahí está la entrada, ¿sí? El input, en donde se produce un procesamiento automático, ¿sí? Ese procesamiento automático puede activar ciertos sesgos o de repente funcionar como pensamiento intrusivo y después se despierta el pensamiento automático, lleva al procesamiento online, ¿sí? O el procesamiento en línea, que básicamente el procesamiento en línea tiene que ver con una o la otra, ¿sí? Lo que propone Wells y el entrenamiento que propone él es practiquemos un mindfulness desapegado, ¿sí? Y el procesamiento que le ocurre a las personas que son ansiosas es el funcionamiento pleno del sistema cognitivo atencional, ¿sí? Del síndrome cognitivo atencional, perdón, que se caracteriza, ya se los comenté, pero lo vemos. Baja metaconciencia, es decir, no discernir entre pensamiento y realidad, sin ser psicótico, sino sencillamente tratar los pensamientos no como fenómenos internos, sino como que pasan, tipo de pensar que de repente me puedo morir de un infarto es un hecho, ¿sí? Punto. Estar centrado, ¿sí? Cognitivamente, es decir, tener no solo una baja metaconciencia, una baja conciencia de que esos son pensamientos, sino estar centrado en la parte cognitiva, ¿sí? En el contenido de la amenaza. Un apego atencional, básicamente tener una actitud de mucha atención a lo que me da miedo, ¿sí? Una alta actividad conceptual tiene que ver justamente con el desarrollo de los contenidos cognitivos, empezar a pensar sobre todas las cosas malas que me pueden ocurrir por ese pensamiento, procesamiento automático previo del input perceptual que hubo. Alto afrontamiento dirigido a objetivos. Alto afrontamiento dirigido a objetivos tiene que ver con esto que hablábamos antes, que acá no sé por qué está dicho de esta manera, pero tiene que ver con estas estrategias autorregulatorias evitativas o de afrontamiento disfuncional, ¿sí? Negar el fenómeno, evitar el fenómeno, neutralizar el fenómeno, que justamente produce un outcome negativo, ¿sí? Y este outcome negativo, ¿sí? Que acá no está en el dibujito, lo cual lo hace bastante imperfecto para mi gusto, está vinculado a la activación del metasistema, ¿sí? De las creencias y de los planes. Acá creencias y planes básicamente es creencias declarativas y creencias procedurales. Y creencias puntualmente tendría que decir metacognitiva positiva y metacognitiva negativa. No hice la figura yo porque me parece coherente y justo que ustedes vean la figura que el libro mismo plantea, ¿sí? Es esta la figura que el libro plantea. Y por otra parte, la estrategia del mindfulness desapegado, básicamente es todo lo contrario a la otra. Tener una alta metaconciencia, descentrarse de la cognición, desapegarse de la atención, tener una baja actividad conceptual y más una actividad más abstracta, bajo afrontamiento dirigido a objetivos. Básicamente es ser consciente de que es un pensamiento y no darle bola. Sacar tu atención de ahí y básicamente tener la capacidad de desengancharse de eso, ¿sí? Hay entrenamientos específicos para eso, sí. Mindfulness Wells propone dos, el mindfulness y el entrenamiento atencional, que son dos tipos de entrenamiento que van para lo mismo, que ya les digo, si quieren por ahí en la clase de técnicas podemos verlo con mayor detalle porque el libro de Wells en ese sentido es como bastante piola y da los pasos para que uno lo haga si quiere, ¿sí? Así que bueno, esto un poco recontra en resumidas cuentas es el modelo metacognitivo de Wells,
que tiene estos componentes y que fundamentalmente, si me apuran y me dicen, pero ¿cuál es la gran diferencia? Las metacogniciones, por un lado, positivas y negativas, y el funcionamiento de estos cuatro procesos en tándem que propone el sistema cognitivo atencional. Estos dos procesos, un macroproceso y un sistema puntual nuevo, son los que supuestamente son los componentes novedosos del sistema. ¿Por qué digo supuestamente? Porque antes había la noción de que hay preocupaciones que te ayudan y que no te ayudan, que las planteaba Borkovec en los años 80 y Wells le empezó a agarrar desde ahí y modificarlo, a llevarlo hasta esta otra dimensión, ¿sí? ¿Hay evidencia empírica del modelo? Sí, hay evidencia empírica. La calidad de esa evidencia es heterogénea, hay investigaciones muy buenas y muy copadas y muy robustas, y otras que son muy débiles, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, hay resultados auspiciosos, parece que este tipo de modelo teórico funciona, y bueno, es cuestión de que ustedes sepan que existe para complementar su conocimiento de la teorización cognitiva de los fenómenos ansiosos. Después, si quieren, podemos hablar una teorización cognitiva de los fenómenos ansiosos aplicado directamente a los trastornos específicos de ansiedad, o como les decía antes, un ahondamiento en determinadas técnicas de ansiedad. Quizás esto lo pueden ir recabando en prácticos para también dividirnos nosotros entre prácticos y teóricos e ir dándoles este contenido que, si bien figura en el programa, no es tan explícito para que podamos tener ese margen de maniobra. Aquí entonces termina la segunda parte de la clase, ya mismo la subo, así ya la pueden complementar y al menos en la misma semana que les tocaba la clase tienen las dos partes, ¿sí? Listo, chicos, nos vemos.